Ujú. Bueno, vamos a sumar a la charla al profesor Eduardo González, que está en contacto con nosotros, para hablar de la economía post-pandemia en un contexto de mucha incertidumbre global. No afecta solo a la Argentina. La economía global se va a contraer por esta situación. Profesor, buenas tardes. Buen día, Marina, buen día, Martín. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Parece poco tiempo, pero hace 18 días hablamos de que mayo iba a ser un mes clave para ir marcando cómo iba a marchar la economía. De hecho, el 8 de mayo ya pasó, que era el vencimiento del plazo que le habían dado a los bonistas. Ahora tenemos que esperar el 22 de mayo. Pero yo quiero hacerle una reseña, bien decía Martín, que la situación internacional está muy complicada. Es decir, el mundo, ni siquiera en los antecedentes de la anterior pandemia, de 1918, ni la Primera Guerra, ni la Segunda, se contrajo tanto como en esta pandemia. Realmente es muy preocupante lo que está pasando con la economía mundial. Pero a esto vamos a hacer un pequeño análisis rápido de cómo estaba Argentina antes de entrar en la cuarentena, el 20 de marzo. Teníamos, Argentina ya era, para hacer un parámetro con la medicina, ya era un paciente en terapia intensiva, sin respirador. Era un paciente con una inflación del 50%, teníamos un desempleo del 10 de casi el 10%, teníamos desocupación bastante elevada, teníamos pobreza casi del 40% y teníamos también un déficit fiscal importante. Y la deuda en vía de negociación ya estaba reperfilada y también la deuda estaba en un default virtual. Es decir, que esa situación estamos el 20 de marzo. Bueno, sumamos ahora la cuarentena, que no sabemos bien cuándo salimos. Es decir, algunos epidemiólogos dicen que podemos llegar a salir los primeros días de junio, después que pase el pico de esta pandemia. Esa salida en Argentina, ¿cómo irá a ser? ¿Cómo viene el segundo semestre? Bueno, yo, para ordenar un poquito el tema de la secuencia de esta entrevista, yo signifiqué las varias D que tenemos en la economía. La primera y muy preocupante es el déficit fiscal. No sé si quería preguntar algo, Vani. Sí, quería preguntarle porque me quedé con esta idea muy gráfica suya, que antes de la cuarentena estábamos en terapia intensiva y sin respirador. Y ahora, ya avanzada la cuarentena, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, ahí vienen las 5D esta que quiero mencionar, que me preocupan muy mucho, que la primera es el déficit fiscal. Tengamos en cuenta de que la recaudación ha caído, pero a niveles inesperados, ¿no? Estamos hablando que a nivel nacional 40%, a niveles de la provincia 50%, a niveles municipales 60%. Esto hace que el gobierno genere un gran déficit, sumado que está financiando todos estos programas sociales con emisión. Esto no hay otra salida, estoy de acuerdo que sea de esa manera, eso hay que dejarlo claro. Esto nos está llevando a un déficit del 5 al 6% del PBI. Es una situación complicada. El otro punto para llegar al tema del respirador, que ahí sí es la preocupación más grande, es la famosa deuda externa. Vamos a esperar hasta el 22, nuevamente nos corrieron el arco, la primera parte del primer partido de ida, para llevarlo al término futbolero, hemos perdido 5-1, porque solamente han aceptado un 20% de los bonistas, menos del 20% de los bonistas aceptaron este canje. Bueno, vamos a ver qué va a pasar ahora. Ahora, profesor, escuchaba ayer a la titular del Fondo Monetario Internacional que de alguna manera respaldó la situación argentina. Le dio un apoyo importante, sí, ¿no? Y el Fondo Monetario es nuestro principal acreedor. Bueno, lo que pasa es que el fondo está en una situación cómoda, porque la deuda, estos acreedores, vamos a dividir un tercio de los bonistas son de Ley Nueva York, un tercio son los organismos multilaterales, que ahí está el Fondo Monetario, y un tercio son los bonistas con ley argentina. Los leyes argentinas ya están reperfilados, eso no hay, son compañías de seguro, bancos. Los bonistas de ley Nueva York son los que están con problemas. Y en el caso del Fondo Monetario, no va a haber quita, ellos van a reprogramar, van a dar plazo, pero no va a haber quita. Por eso la posición del fondo es bastante cómoda, tranquila, les pide a los otros que hagan el esfuerzo, a los bonistas. Esa es la situación y vamos a ver qué ocurre en los próximos
en los próximos días. La jugada más grande de Argentina está en los próximos 10 días. Bien. Profesor, y también está la microeconomía, ¿no? La economía diaria de las pequeñas pymes, de las familias que tienen una empresa, que en definitiva es lo que mueve la economía. Y que por ahí, por esta situación tan compleja, no pueden reinventarse. Por ejemplo, la gente que tiene a lo mejor una familia, 4 integrantes que tienen un bar o que tienen un restaurante o un gimnasio, que bueno, que por las características de esta pandemia no pueden estar trabajando, ¿no? Bueno, precisamente las otras que siguen, que quería mencionar rápidamente, una es la devaluación. Esta devaluación que hemos tenido del dólar blue, que es el dólar que refleja el mercado, 78 pesos en abril, 127 hoy. Es una brecha muy grande, la devaluación de más del 60%. Esto es un tema muy serio que va a afectar en el corto plazo casi la formación de todos los precios de la economía. Y lo otro es el desempleo. Todo esto que está diciendo Vanina, muy cierto, es el tema de todas las rubros, transporte, turismo, las familias que hacían eventos, los egresos de fin de año, todas las empresas que van a tener que reconvertirse o directamente desaparecer, porque este año por lo menos no va a haber ninguna de esas actividades posibles. Bueno, y todo esto también va a traer desempleo, que es la otra vez. El desempleo que Argentina ya estamos en una tasa del 9 al 10%, se calcula que va a llegar a un valor bastante elevado. Hablemos de un 15 o un 20% para el mes de julio-agosto. Claro, pero que va en consonancia de lo que está pasando en el mundo. Vuelvo al ejemplo. Estados Unidos, por ejemplo, hace algunos días comunicó que habían tenido una suba del desempleo de un dígito a 14% de desempleo en el último mes. Estados Unidos de 3,5%, que es la tasa más baja que existía en la historia de 50 años de Estados Unidos, pasó al 17 casi, al 17 en un mes y medio. Y calculan que el final de la pandemia los va a agarrar con un 20 o 25. Ahora, por eso es muy... Sí. Pensando un poco con proyección, compartíamos las declaraciones del presidente Alberto Fernández y dice, de alguna manera, se lo nota confiado de que es posible levantar la economía por la experiencia que ya tuvo post-crisis del 2001. ¿Es así o qué hay que considerar en el contexto? Bueno, él tiene que transmitir una cierta cuota de optimismo, que en el 2002 era otro escenario mundial. Acuérdense en que las commodities habían llegado a $560, $600 la soja. Estamos en otro contexto mundial, el resto del mundo traccionando, pero hoy el panorama, el escenario es totalmente distinto. Hoy estamos en un mundo que va a tener una recesión, va a haber una gran caída en B, en el mundo, pero en Argentina va a tardar más en salir, porque se acuerdan que al comienzo dijimos que toda esta situación estamos en terapia, pero no con respirador, para llevar a un parámetro médico. Hoy vamos a esperar el 22. Si Argentina no arregla la deuda externa, es decir, que llegue a entrar en default, ese mismo día es el día de conexión al respirador. Es decir, para tener fechas y límites. Y la conexión al respirador estaríamos pensando de que en la salida, en esta caída muy grande, que yo la llamaría ya casi una depresión, porque va a llegar a niveles de cerca del 10%, el presidente mencionó 5 o 6%, pero si nosotros llevamos que hace 22 meses que Argentina no crece y hace casi 10 años que nos mantenemos al mismo nivel, estamos en niveles de depresión. Por eso, lamentablemente, que a uno les toca dar estas malas noticias. Y aparte, profesor, sí. Sumo la incertidumbre. El presidente dice, bueno, cuando salgamos de esta pandemia, pero ¿cuándo termina la pandemia? Cuando se descubra la vacuna, porque es un escenario muy incierto. Hay lugares que en el mundo que la creían superada y después hubo rebrotes. Sí, exactamente. Hoy no se sabe cuándo salimos. Yo creo que la vacuna va a ser
una fecha que vamos a empezar a poder moverlo con un poquito de libertad. Pero perdónenme el último minutito, no quiero cerrar con estas malas noticias del respirador, porque creo que hay indicios de que el mercado, la caída de 4.000 a 3.000 puntos riesgo país y la suba de los bonos argentinos ayer en la Bolsa de Nueva York indican que los acreedores no son tontos, están queriendo arreglar. Es decir, que llegar al respirador todavía tenemos un tiempito más de esperanza. Bueno. Y otras buenas noticias. ¿Se acuerda cuando el otro día hablamos del petróleo? El petróleo repuntó un poco más. Llegamos ahora a casi $30, pero la buena noticia es del petróleo que subió a nivel mundial. La mala es que se fijó el barril criollo. Esos 30 a $45 el barril criollo lo tiene que poner el Estado, nosotros, financiar, subsidiar. Esa sería la mala. Y la otra, que también, para cerrar con un poquito más de optimismo, se acuerda que habíamos hablado de la caída del precio de los commodities internacionales. Bueno, la caída no va a ser tanto. Eso sería los análisis de los últimos días. ¿Por qué no va a ser tan fuerte la caída de los commodities? Porque la gran emisión de dólares que está haciendo Estados Unidos, casi 4 billones de dólares, va a hacer de que el dólar se devalúe respecto a otras monedas. Por lo tanto, comprar una tonelada de soja nos va a costar más o menos similar al efecto que lo que pasó en el año 2008. Eso nos da una esperanza de que Argentina pueda recibir algunos dólares más por la exportación de soja. Bueno, eso sería la balanza comercial positiva que vamos a tener este año. Bueno, serían algunos pequeños buenos indicios. Nos vamos a quedar con eso. Ojalá esas noticias de los indicadores globales nos den algún tipo de aliento más a la Argentina. Gracias, profesor González. Gracias a ustedes. Saludos, Anina. Saludos, Martín. Gracias. Saludos, profesor. Gracias. Gracias.